Los métodos y materiales de construcción. Lo más importante para la arquitectura renacentista era crear obras que fueran resistentes a la vista, por lo que utilizaban materiales como la piedra de mármol y el ladrillo, para hacer sus edificaciones más completas a nivel arquitectónico. Algunos ejemplos de estas son de San Pietro en Roma, se puede ver que su edificación completa es de piedra de mármol. También está, no veo el nombre de abajo. También está esta edificación. De ladrillo tenemos, de ladrillo tenemos ejemplos como tenemos esta, el Palacio de Riccardi y el Palacio Piazzi. Entre los elementos y formas constructivas tenemos los soportes, entre ellos están los muros de carga. Su función es soportar otros elementos estructurales del edificio, como los arcos, las bóvedas, las vigas, las columnas. También están los pilares, destinados a recibir grandes cargas y también para fines decorativos. Las columnas, normalmente de forma circular, y también son para recibir carga y para decoración. Se encuentran entre estas los pilastras, son un pilar o columnas adosadas a la pared y su función es sostener los techos, tejados y entablamentos. Entre los soportes se encuentran los órdenes clásicos, que son los dóricos, los jónicos, los compuestos y los colosales, utilizando varios de estos en diferentes periodos, como por ejemplo la calidad ornamental y decorativa del corintio fue adoptada a principios del Renacimiento, mientras que la simplicidad del dórico fue preferida durante el Alto Renacimiento italiano. Los arquitectos renacentistas a menudo superponían el orden, es decir, utilizaban un orden diferente para cada uno de los diferentes niveles, comenzando con el orden dórico o colosal, siendo más pesado y fuerte para la parte de abajo, y luego subiendo por el orden jónico y corintio para ser más ligeros y decorativos. Aquí se ven algunos ejemplos de estos. También están las cubiertas, entre ellas están las de medio cañón seguido. Estas tienen forma de una esfera o un cilindro cortado por la mitad. Están las cubiertas de aristas o cruceros. Se le llaman así porque tienen una forma común, o sea, se puede ver que no tiene como cúpulas y su forma es plana. También están las bóvedas de vaidá. Es el resultado de cortar la cúpula semisférica por cuatro planos verticales. También se le llama bóveda de pañuelo porque parece un paño mojado cuando se cuelga de sus cuatro lados. También está la cúpula o la bóveda semisférica. Se utiliza para cubrir una planta circular o cuadrada mediante arcos de perfil semicircular rotados respecto a un punto central. También están los arcos sobre un entablamento cúbico. El entablamento es una pieza sobre las columnas y su función es servir de dintel para transmitir el peso de los arcos a las columnas. Están los arcos a sardinel, normalmente de ladrillos colocados de modo que el canto coincida con sus caras. También estaban los arcos a montacaballo. En esta, las piedras o los ladrillos se limitan de planos horizontales y no tienen formas circulares. Esto se hace para que encaje con los sillares de los muros. También están los arcos directamente sobre una imposta. En este caso, la imposta solamente es un elemento decorativo que enlaza la columna o pilar con la curva del arco. Y también los arcos directamente sobre el capitel, el cual ayuda al arco a pasar las cargas de la columna y a apoyarse en este.
Los arcos de dintel adovelado, formado por una serie de piezas de sillería que soportan las cargas del muro, apoyando sus extremos en las jambas. Las ventanas están las rectangulares y divididas en cruz, que son las más comunes, que se podría decir que se ven a diario. Están las gemeladas. Aquí el arco de medio punto se subdivide en otros dos con la ayuda de un par de luz. Está la ventana con alféizar saliente sostenido por dos ménsulas laterales. El alféizar es la parte posterior de la ventana y las ménsulas serían como unos pequeños salientes que le sostienen el alféizar. También están las ventanas en forma de tabernáculo. Aquí el hueco se corona con un frontón que puede ser tanto triangular o circular, sostenido por columnas. Entre las pinturas y sus esculturas está la Gioconda, o mejor conocida como la Mona Lisa, creada en el 1503 por el italiano Leonardo da Vinci, y fue el retrato de Lisa Gerondini, esposa de Francesco Giocondo. También está la escultura de David. Es una escultura de mármol blanco creada entre 1501 y 1504 por Miguel Ángel Buonarroti y se encuentra en la Galería de la Academia de Florencia. También está la bóveda de la Capilla Sistina. Es un conjunto de pinturas realizadas para decorar la bóveda de la capilla, creada entre 1508 y 1512 por el pintor Miguel Ángel. Y también está La Última Cena, que es una pintura mural original de Leonardo da Vinci, creada en 1495 y 1498. En cuanto a su urbanismo, hay algunas características que tiene el urbanismo renacentista, como por ejemplo la regularidad de sus calles, normalmente con formas de circunferencia, ya sean de estrella o ortogonal, y, y también estaba el orden. Cada cosa, cada cosa en este sitio, como los edificios, dependen de olores, se sitúan en la zona por donde sale el aire de la ciudad. La ciudad se construye en octágono para refugiarse de los ocho vientos dominantes, las plazas para reuniones y contemplaciones de edificios. La plaza recuerda la plaza recuerda el antiguo foro, pero sigue siendo en las ciudades el espacio donde se conecta y es visible la vida ciudadana. También la higiene, obviamente. La ciudad se proyecta a mejorar la soberanía urbana. Y las calles por alineaciones rectas, ortogonales, y no son un mero lugar de tránsito, obviamente, sino un lugar donde se contemplan las edificaciones. El espacio urbano se concibe en cierta forma como escenografía para las contemplaciones de los bellos edificios que se levantan, respetando la perspectiva y la facilitación de disfrute estético. Ahora le estaremos dando una breve introducción de lo que fue el manierismo. El manierismo, el origen del concepto del manierismo se encuentra en la expresión italiana pintar o esculpir. A la manera de alguien, usándolo como referencia a Miguel Ángel, Rafael o Leonardo da Vinci, pero manteniendo una clara personalidad artística. La época del manierismo es una época de solape, ya que parte del Renacimiento en la primera mitad del siglo XVI. Hacia la mitad del siglo XVI, la sensación de duda y la consecuencia de alineación
del individuo encontraron expresión en el manierismo. El estilo manierista, inicialmente concebido en Roma y Florencia, y extendió rápidamente en el norte de Italia y luego el resto de Italia y Europa, donde los principios más genuinos del arte italiano de los siglos XV y XVI casi nunca se entendieron completamente. Y la arquitectura renacentista se manifestó en sí misma, predominantemente en su variante manierista. Pasemos a Chris May. Ahora yo les voy a hablar sobre las características del manierismo. Tuvieron sofisticación del arte, un estilo exagerado, oblicuo y asimétrico, uso de espirales, proporciones, volúmenes y perspectivas integrantes. Capricho de los detalles, como el arte de los laberintos, sombras y contrastes de luz, figuras alargadas, deformadas y distorsionadas, combinaciones de colores fuertes, composiciones ambiguas, tensas, dramáticas, extrañas y perturbadoras, acercamiento con el barroco y el realismo. Es una ruptura con modelos clásicos estilo antirrenacentista. En cuanto a la arquitectura manierista, la arquitectura da prioridad a la construcción de iglesias del plano longitudinal, con espacios más largos que anchos, con la cúpula principal en el crucero, dejando de lado los de plano centralizado, típicos del Renacimiento. Sin embargo, los cambios reales de este estilo no solo se reflejan en la construcción, sino también en la distribución de la luz y de la decoración. La característica principal de las iglesias son las naves oscuras, iluminadas solo desde algunos ángulos, las caras con escaleras de caracol. En los coros había escaleras de caracol que a menudo no llegaban a ninguna parte. Eran, en cuanto a los palacios y casas de campo, encontramos formas convexas que permiten que el contraste de la luz y sombra prevalezca sobre la plaza disciplinada del Renacimiento. En esta parte de aquí tenemos la arquitectura de la Basílica de Vienza, de Andrea Palladio. Se multiplican los elementos arquitectónicos y hace un uso simultáneo de columnas de 2 escalas. Tenemos a iglesias de nave única con capillas entre los 2 contrafuertes, altars sobre gradas, penumbra en la nave contrasta con luminosidad en cúpula y cabecera. Ese es el ejemplo de la iglesia de Segundo Jesús en Roma. Pinturas y esculturas que destacaron en el manierismo, entre ellos se encuentra la Virgen del Cuello Largo, también conocido como la Virgen y el Niño con Ángeles. Es un cuadro realizado por el pintor italiano Parmigianino entre los años 1534 y 1535, realizada con óleo sobre un lienzo. También está la escultura de Perseo con la cabeza de Medusa. Fue una escultura realizada en bronce por Bernabetto Cellini en el año 1545. Y también la pintura de Venus y Adonis es un cuadro pintado por Tiziano en 1554 y se encuentra en el Museo del Prado de Madrid. Y hasta aquí nuestra